Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor. Gracias por esta hermosa tarde de alabanza. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte, Señor? Si estábamos ciegos, si tú nos diste luz, si no te escuchábamos, Señor, y con un toque tuyo en nuestros oídos, a partir de ese momento te empezamos a escuchar. No te sentíamos y te empezamos a sentir. Mi Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor inagotable. No nos hemos equivocado de Dios, no nos hemos equivocado de Dios. Tú eres el único Dios con el poder y la autoridad para perdonar todos los pecados, para romper el corazón y hacer uno nuevo. Por eso el drogadicto ya no se droga, por eso el ladrón ya no roba, por eso el adúltero ya no está en fornicación. Tú eres el único capaz de enderezar las sendas torcidas. Tú eres el único capaz de dar vida al que está muerto. Tú eres el único capaz, Señor, de mostrar misericordia con aquellos que no merecemos la misericordia. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no levantar nuestras manos? ¿Cómo no cerrar nuestros ojos, Señor? ¿Cómo no hincarnos delante de ti? Si tú nos amaste cuando nadie más nos amaba. Si tú nos has abrazado cuando nadie más nos abrazaba. Si tú nos has querido cuando nadie más nos quería. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre, por siempre y para siempre. Dios de gloria, Dios poderoso, Dios invisible, Dios eterno, Dios de amor, Dios de perdón y Dios de misericordia. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. A ti la gloria, la majestad y el trono. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre, hoy y por siempre y para siempre. Bendito seas, Jehová de los ejércitos. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Y pues empezamos a estudiar este libro hermosísimo de Santiago. Este mensaje se llama El resultado de la sabiduría. El resultado de la sabiduría. Mira cómo dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 2. Aquí está, mira. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santiago, ya les había dicho, es una persona pues muy directa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el griego, firmeza, constancia, resistencia. Esta carta de Santiago, mi querido hermano y hermana, dice que el Hijo de Dios, ¿hay por aquí algún Hijo de Dios? Que el Hijo de Dios tiene que estar lleno de gozo. No con gozo, no alegre, no. Lleno de gozo cuando está bajo prueba, cuando está bajo aflicción.
Y en este versículo 3 dice que la prueba, esas pruebas, esas aflicciones son para que produzcan en nosotros firmeza, constancia o resistencia en el original. Y decíamos la vez pasada que porque Dios es fiel, los hijos de Dios somos probados y somos afligidos. Y que la intención de Dios es que crezcamos espiritualmente. Y esto que leyó mi hermano Emiliano, y sabemos que a los que aman a Dios, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo se le demuestra el amor a Dios? No hay otra manera, obedeciendo. Juan 14:15, Juan 14:21. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, les ayudan para bien. Y luego versículo 29 dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos semejantes, similares a la imagen de su Hijo. Y dice acá en Hechos 14:22 que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y mi hermano, mira el versículo 4. Aquí está el resultado. Estos dos versículos los vimos el martes pasado. Pero miren este versículo 4. Aquí está el resultado de las pruebas y las aflicciones. Aquí está, mira, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mis hermanos, yo les decía el martes pasado que a veces pensamos que llegamos a Cristo y se acaban los problemas. No, no es así. Hay muchas cosas que suceden cuando realmente hemos llegado a Jesucristo. ¿Cuál es? Una de ellas es que Dios empieza a limpiar nuestro corazón. Otra de ellas es que Dios nos empieza a entrenar. ¿A entrenar para qué? Para escuchar su voz. Y si tú dices, a ver, que Diosito no está en el cielo, tú estás aquí y ahí te las arreglas como puedas. No, mi hermano, no. Tú empiezas a ser entrenado para escuchar su voz. Porque tú cuando lo reconoces como Dios, como Señor de tu vida, empieza una nueva relación con Él que es de padre a hijo. ¿Cómo puede ser tu guía si no lo oyes? Ahora, dices tú, ¿puedes oír a Dios? Sí, mi hermano. Claramente sí. ¿Quieres que Dios te hable? Pues abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Seguramente ahí te va a hablar el Hijo de Dios. ¿Puede hacerlo audiblemente? También, mi hermano. Apenas llegó a la reunión de varones un hermano que estuvo 4 años en prisión. Y cuando empezamos a hablar de oír a Dios, él me dice, ¿usted me cree si yo le digo que Dios me habló en prisión? Le digo, sí, mi hermano. A mí me habló en Acapulco. Una vez, solamente una vez he escuchado la voz de Dios. Y me acuerdo que me dijo, guarda silencio para que me puedas escuchar. Eso fue lo que me dijo. De ahí para acá jamás lo he vuelto a escuchar audiblemente. Pero muchas veces cuando estoy hincado orando, Él me contesta lo que yo estoy preguntando o por la causa por la cual yo estoy orando. Entonces, empiezas a ser entrenado para escuchar su voz. Y número 3, en tu día a día, empiezas a ser probado, empiezas a ser afligido. ¿Para qué? Para quitar lo que no sirve de tu corazón. ¿Y qué crees?
¿A quién crees que Dios usa para que seas afligido? Pues a los que tienes cerquititas. Por ejemplo, a Julio. ¿A quién va a usar? Pues a su esposita, ¿no? ¿O no? ¿O a poco me va a usar a mí? Que nos vemos, por ejemplo, hoy domingo 2 horas, el martes 2 horas, cuando nos vamos a jugar fútbol 1 hora y media. ¿Me va a usar a mí? No. Tiene que usar a su esposita, que es la que pasa día y noche con él. ¿A quién crees que más va a ser? ¿Quién más va a ser usada o usado para tratar con el corazón de mi hermano Julio? Su suegra querida. Sí, mi hermano. Sí. ¿Quién más? Su mamá y su familia. ¿No es verdad? Y viceversa, mi hermano. ¿Quién crees que va a ser usado para limpiar el corazón de mi hermana Brenda? Pues el de su amado esposo. Y luego, también el de su amada madre. Y luego, ¿te fijas, mi hermano? Entonces, hay varias cosas que suceden cuando llegamos a Cristo. Pero una de ellas es que somos entrenados. Otra de ellas es que Dios empieza a limpiar nuestro corazón a través de las personas que tiene cerca de nosotros. Y muchas veces decimos, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. ¿No es verdad? Pero no te quepa duda, si realmente has llegado a Cristo, si realmente has creído el evangelio de la verdad, como dice en Efesios 1:13, el evangelio de tu salvación, esas cosas suceden en todos los hijos de Dios. Somos probados y somos afligidos, versículo 3 y versículo 2. Por esto, mira, para que la paciencia haga su obra completa. Esa palabra completa es griego teleios. Quiere decir pleno crecimiento. Quiere decir trabajo completo o trabajo terminado. Entonces mira lo que dice el apóstol Santiago. Mas tenga la paciencia su pleno crecimiento o su trabajo completo o trabajo terminado. Y hay 3 cosas que suceden. Vamos a ser perfectos. Ahorita vamos a ver esas palabras. Cabales. Y no nos va a hacer falta nada. Mira, podemos ir a Romanos 5:3, por favor. Es el mismo tema tratado por el apóstol Pablo. Romanos 5:3. ¿Me lo pones en NTV, por favor? Es el mismo tema. Pero mira cómo lo habla el apóstol Pablo. Aquí en Romanos 5:3, mira. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. No quiero que pierdas de vista, acuérdate que el apóstol Pedro dice que tú tienes que evaluar qué tipo de aflicciones y qué tipo de pruebas están pasando en tu vida. Que tú no puedes, por ejemplo, decir, pues estoy siendo probado. Si andas de chismoso. ¿Te acuerdas que dice él eso? Que está siendo afligido, por ejemplo, si debes en Electra y que el de la motito blanca anda atrás de ti. O si debes en Coppel. O sea, dice el apóstol Pedro que tú tienes que evaluar que la prueba y la aflicción sea por vivir en santidad. Por vivir caminando con el Hijo de Dios. No porque vienes en la calle, te encuentras a alguien, se ofendieron, tú le diste una pedrada y luego andan tras de ti para meterte al bote. No. Que tienes que evaluar la prueba y la aflicción. Si es por estar viviendo correctamente delante de Dios, pues entonces sí es prueba y sí es aflicción. Pero si es otro tipo de prueba o aflicción, o por andar de metiche, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Ok. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, ¿qué? Resistencia. 4. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación.
¿Estás teniendo cuidado en ver para qué nos sirve la prueba y la aflicción? Mira, produce resistencia. La resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Bueno, con tanta ternura que su Hijo Jesucristo pagó en la cruz. Él se subió en la cruz a cambio de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me drogaba, como si Jesucristo se hubiera drogado. Cuando yo me alcoholizaba, como si Jesucristo se hubiera alcoholizado. Cuando yo fornicaba, como si Jesucristo hubiera fornicado. Y a Él lo matan en la cruz. Y cuando yo doblo mis rodillas delante del Hijo de Dios, en mis manos es imputada su justicia. Como si la santidad de Cristo pasara a mis manos automáticamente cuando yo decido poner mi confianza en el Hijo de Dios. Por eso dice aquí, con cuánta ternura nos ama Dios. Porque no nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Regresa a Santiago 1:4, por favor. Entonces mira, aquí más cortito, Santiago es más directo. ¿Te acuerdas que Santiago él va exactamente a lo que va? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro siempre le dan como vueltecita y siempre son más suaves. Santiago, vamos a ir caminando y tú vas a ver una persona directa, una persona que te dice, así como decía mi abuelita, tu valor. Así era Santiago. Mira, mas tenga la paciencia su pleno crecimiento. Acuérdate que ya nos habló de la prueba, ya nos habló de la aflicción. Mas tenga la paciencia su pleno crecimiento, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. ¿Me puedes poner la diapositiva 1, por favor? Y mira, es impresionante cuando tú te vas al griego, al original. Es impresionante lo que te habla, te abre el entendimiento. Mira la diapositiva 1. Mas tenga la paciencia su pleno crecimiento. Número 1, para que seáis perfectos. Ahora, siempre que hallamos esa palabra perfectos, hay muchas personas que dicen, ay, perfectos, dicen, no, pues yo ya ni quiero venir. No, mi hermano. Esa palabra perfectos es griego teleios. Quiere decir bien desarrollado, completo, maduro, adúltero. Quiere decir en el original íntegro. Es decir, ¿por qué es que Julio va a ser probado por su esposita, su suegrita y todos los de alrededor? 1, la finalidad es que él sea íntegro. ¿A base de qué? Pues a base de problemas, mi hermano. A base de problemas. A base, ¿te acuerdas cómo? Yo me acuerdo mucho cuando estaba chico. Yo creo que muchos de aquí vimos El Chavo del Ocho, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas cuando don Ramón aventaba ese sombrero negro? De siempre, salía siempre con el sombrero negro. O azul marino. Es que yo tenía tele blanco y negro. ¿Te acuerdas cómo brincaba y zapateaba en el sombrero? Pues bueno, él no tiene sombrero, pero tal vez aviente la gorra, que luego a veces se pone. Para esto, mi hermano, por Dios lo quiere hacer íntegro. Esa palabra teleios, ¿sabes dónde se usaba? Hace 2000 años se usaba en los sacrificios del templo. Un animal teleios era un animal que inspeccionaban los sacerdotes, de sus patitas, de su hociquito, sus ojos, sus oídos, todo. Y entonces decían, este animal es teleios,
está sin defecto. Sin defecto para ofrecérselo a Dios. Un estudiante teleios. ¿Sabes quién es? Un estudiante que obtiene su título universitario. ¿Sí estás entendiendo esa palabra teleios? Por ejemplo, una persona teleios es cuando llega a la edad adulta. ¿Cuándo somos adultos las personas? ¿18? ¿18? ¡A los 30! A los 18 apenas somos unos mocosos. Adolescentes. Fíjate bien, entonces una persona es teleios cuando llega a la edad adulta. Por ejemplo, un cristiano es teleios. ¿Cuándo? Cuando es íntegro. Esa es una palabra muy cortita, pero es bien importante. Porque cuántas veces, mi querido hermano, el esposo es de una manera en su casa. Es de una manera, se comporta de una manera. Pero ya cuando anda en la calle, ya se comporta de otra. Por ejemplo, mi hermano Héctor, si voltea a los lados, va a decir: ay, todos son cristianos. Eso quisiera yo, que todos fueran cristianos. Todos parecemos cristianos cuando estamos en el templo. Hay unos que saliendo de aquí cruzan la puerta y se ponen el uniforme del Satanás. Fíjate bien. Entonces, una palabra muy cortita: integridad. Somos iguales en el templo. Somos iguales en la calle. Somos iguales en el trabajo. Somos iguales en casa con tu esposita y con tus hijitos. Fíjate bien. Entonces, ¿ya entendiste lo que es teleios? Mira, una persona, un cristiano íntegro. Número 2, para que seáis cabales. Y aquí está el griego, mira, holokleros. Y quiere decir literalmente completos, sanos o perfeccionados en todas sus partes. Esta palabra es importante, mi hermano. Es importante porque solamente está 2 veces escrita en el Nuevo Testamento. Solamente 2. Aquí en Santiago podemos ir a Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor. Solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Para que te des una idea, en el original quiere decir sano o perfeccionado en todas sus partes. Mira, para que entiendas mejor, aquí en Segunda de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y aquí está, mira. Y todo vuestro ser, holokleros, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí te fijas cómo es así como un todo? Eso es lo que transmite el original. Holokleros. Espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra holokleros también se usaba en el sacrificio hace 2000 años. ¿Sabes de qué manera? Yo te dije que en el original, ¿puedes regresar a la diapositiva, por favor? Miren lo que quiere decir: completos, sanos o perfeccionados en todas sus partes. Cuando un animal era sacrificado, yo te dije en la primera palabra, teleios, que era inspeccionado. Pues esta palabra también se usaba de la misma manera. Era inspeccionado el animalito, y si era perfecto, si era sano en todas sus partes, era holokleros. ¿En qué otra forma se usaba?
Un sacerdote era holócleros cuando era apto para ejercer el ministerio. Y número 3, mira, ahí está. Para que no les falte cosa alguna. Y esta palabra falte es leipestai en el griego y quiere decir derrota de un ejército. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Cuando tú ves lo que quiere decir el griego, tú te estás dando cuenta que queda muy lejos de la traducción original. Mira, derrota de un ejército, rendición de una contienda, o quiere decir fracaso en alcanzar el nivel que se establece. Entonces, ¿cuál es la finalidad de las pruebas? ¿Cuál es la finalidad de las aflicciones en el Hijo de Dios? Número 1, que sea un cristiano íntegro. Número 2, que sea sano en todas sus partes. Y dices tú, ¿en todas sus partes? ¿Qué partes? ¿Se refiere a las partes físicas? No, mi hermano. Se refiere cuando habla. ¿Qué cosas habla? Porque ¿cuántas veces, mi hermano, mi hermana? Yo te he dicho, Efesios 4:29 dice que nosotros cuando hablamos estamos edificando o estamos ¿qué? Pudriendo. O estamos construyendo o estamos destruyendo cada que hablamos. Entonces, cuando esta palabra dice sanos en todas sus partes, dice o se refiere a cuando hablamos. Se refiere a cuando pensamos. Y se refiere a las cosas que hacemos. Es decir, cuando obramos. Una persona íntegra, sus pensamientos son íntegros. Una persona íntegra, sus palabras nunca son para destruir, siempre son para construir. Mi hermano, mi hermana, esto es importante, sí, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuántas veces tú cuando hablas con una persona te empieza a hablar de otra persona que no está ahí presente. Y se empieza a descoser. Y tú le sigues. Y tú lo completas. ¿Sí me entiendes, mi hermano? Cuando tú le dices, no, hay que orar por él. Hay que orar por ella. De manera, cuando la Escritura dice, mi hermano, que las palabras pudren o edifican, no está mintiendo. Pudren el corazón de la persona que está hablando y pudre el corazón de las personas que están alrededor. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando hablamos necesitamos ver qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque si no estamos construyendo, estamos destruyendo. Entonces, cabales se refiere a esas partecitas, mi hermano. ¿Qué hablamos cuando hablamos? ¿Qué obramos cuando hacemos las cosas? ¿Qué pensamos? ¿Qué tenemos en nuestros pensamientos? Imagínate por un momento que tuviéramos una pantalla encima de tu cabecita que revelara tus pensamientos. Que ahorita apareciera ahí la olla de frijoles. Es que dejó la olla de los frijoles. Que ahorita estuvieran escenas de la película que viste ayer. Que ahorita estuviera el partido de fútbol de ayer. Que ahorita, y todo, tú imagínate. ¿Cuántas televisiones estarían realmente aquí? ¿Cuántas? Mi hermano, mi hermana, por eso es que tenemos que estar atentos a la Escritura. Atentos en la Escritura, que nuestras cosas, que nuestro tiempo sea tiempo de edificación. Porque tenemos que preguntarnos qué le hacemos a nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque si ahorita pasas 2 horas aquí y ayer pasaste 12 horas repartidas entre el Facebook, el YouTube, el TikTok, el Instagram,
el WhatsApp y todas las redes sociales. 12 horas de ayer en el teléfono, con 2 horas aquí. ¿Qué crees que pueda hacer la palabra de Dios en tu corazón? Nada. ¿Sí me entiendes, mi hermano? Número 3, para que no les falte cosa alguna, para que no estén en derrota, para que no estén en rendición, para que no estén en fracaso. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, hay cristianos o hay personas que están dentro de las congregaciones y es increíble cómo dicen: estoy en depresión? ¿Depresión? Pues ¿por qué? Pues ¿qué acaso Jesucristo ya no es Dios? Estoy triste. ¿Triste? Estoy preocupado. ¿Preocupado? ¿Acaso Cristo no dice que tiene nuestro futuro en nuestras manos? ¿O cuántas veces dicen: tengo miedo? ¿Miedo? Dice Mateo que aún nuestros cabellos están siendo contados. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Que no pasamos el tiempo adecuado con Dios, que no reconocemos ni siquiera las pruebas y las aflicciones. Aquí nos habla del resultado de la prueba y la aflicción en el Hijo de Dios. ¿Cuál? 1, ser íntegro. Número 2, estar sanos en todas nuestras partes, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras. Y número 3, no estar en fracaso, no estar en derrota, alcanzar el nivel que Dios quiere. Vamos a Santiago 1:2, por favor. Entonces mira, Santiago lo que dice desde el versículo 2, pon mucha atención, mi hermano, mi hermana, porque ya cuando pasamos al versículo 5, nos dice la causa por qué el Hijo de Dios no está a gusto en la prueba, no está a gusto en la aflicción, no es feliz en la enfermedad. Aquí nos dice en el versículo 5, pero quiero leer desde el versículo 2. Mira cómo dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en todo tipo de pruebas o aflicciones. Eso dice el griego. 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce firmeza, constancia, mas tenga la paciencia su pleno crecimiento, para que seáis íntegros y sanos en todas sus partes, sin que os falte cosa alguna. Número 5. Lo que dice Santiago es que el Hijo de Dios no tiene gozo en la prueba, no tiene gozo en la aflicción. Aquí nos dice el versículo 5, mira: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Fíjate. Es decir, que nosotros no estamos contentos bajo la prueba, no estamos contentos bajo la aflicción, porque dice Santiago, les falta sabiduría. Nos falta sabiduría. Y yo les decía el martes, yo les decía hace 8 días, yo les decía que dice el apóstol Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida física y a la vida espiritual, esas ya nos fueron dadas. Nuestro camino ya está marcado por el Hijo de Dios. El físico y el espiritual, ya, por medio del conocimiento. Pero ¿qué sucede? Que el Hijo de Dios no está en la lectura. El Hijo de Dios, en lugar de estar en la lectura, prefiere las novelas. En lugar de estar en la lectura, prefiere el Netflix. Hay otros que van mucho más allá, que dicen, yo ya no leo, porque pues yo ya vi el Dachosen. Madre mía. En el Dachosen sacaron que Judas, el que vendió a Jesucristo, que vendía terrenos antes. O sea, Judas, ¿cuál era la chamba de Judas? Vender terrenos. Ya luego llegó a Cristo. Bueno, dice que llegó y vendió a Jesús. Y si tú ves el Dachosen y vas a compartir a una célula o vas a compartir aquí y me sales con que Judas vendía terrenos,
yo te apago el micrófono desde allá. Porque yo lo primero que te digo, ¿de dónde lo sacó? Si te fijas cómo nunca es lo mismo que tú veas el The Chosen, que tú veas una serie del Rey David, que tú veas la televisión, una película. Por cierto, hay película el día de hoy, a las 5 de la tarde. Hoy hay película. Pero ¿sabes la película para qué es? Para que te distraigas un poco, para que salgas un poco de la rutina. Y si es una película que edifique, gloria a Dios. Pero de ninguna manera la película yo te la paso para que no leas en toda la semana. Porque si de eso se trata, pues mejor no pasamos película. Pues ¿para qué? Entonces, fíjate bien, mi hermano. Por eso dice Santiago, no están felices. El Hijo de Dios no es feliz cuando le va mal. ¿Te acuerdas de Noemí? Se le murió su esposo, se le murieron sus hijos, Malón y Kelión. Y ella decía, el poderoso está contra mí. La mano de Jehová está contra mí. Las personas cuando la veían decían, ¿quién es esta? ¿Es Noemí acaso? Y dice ella, es que Dios ya no me quiere. Murió su esposo, murieron sus hijos, se llevó a Ruth. Y Ruth está en el árbol genealógico de Jesucristo nuestro Señor. Pero ¿qué sucede, mi hermano, mi hermana? Que Ruth nunca entendió lo que era estar en las manos de Dios. ¿Qué es estar en las manos de Dios? Tú llegas a Jesucristo y todo lo que te ocurre a partir de ese momento, todo está en las manos de Dios y es por nuestro bien. Entonces, lo que dice Santiago aquí, el Hijo de Dios no le va bien y no está contento. ¿Por qué? Porque le falta sabiduría. El Hijo de Dios bajo la aflicción no es feliz. ¿Por qué? Porque le falta sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mira lo que dice Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora quiero que pongas atención, vamos a Hechos 6:3, por favor. Mira la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Esto es importante que lo entiendas, mi querido hermano. Te voy a decir qué está pasando aquí en Hechos 6. Dice la Escritura que en aquellos días estaba creciendo el número de los cristianos. Y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que sus viudas, las griegas, pues eran desatendidas en el alimento distribuido diariamente. Entonces los 12, los discípulos, los apóstoles, convocaron a la multitud y dijeron, pues no es justo que nosotros nos dediquemos a distribuir los alimentos, a servir a las mesas, entonces hay que buscar personas. Eso es lo que está pasando aquí. Mira en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y miren lo que dice aquí. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Increíble, mi hermano. Para servir a las mesas, ellos escogieron personas, hermanos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Es decir, que estar lleno del Espíritu Santo, como tú puedes ver, mira, tiene que ver con tener sabiduría. Y sabes una cosa, mi querido hermano, esto es importante que lo entiendas. Sí, es muy importante. Porque la sabiduría va ligada a la llenura del Espíritu Santo. Y la Escritura sabemos que la llenura del Espíritu Santo lo maneja como un don de Dios. Por ejemplo, la primera iglesia en el día de Pentecostés. Dice la Escritura que todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Te acuerdas? Entonces es manejado como un don. Juan Bautista, acá en Lucas 1:15, fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre.
En Hechos 9:17, el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Elizabeth, madre de Juan Bautista, Zacarías, padre de Juan Bautista, fueron llenos del Espíritu Santo acá en Lucas 1. En Hechos 6:5, Esteban fue varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Podemos ir a Efesios 5:18, por favor? Entonces, la sabiduría que está pidiendo el apóstol Santiago, esa sabiduría es lo mismo que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la Escritura maneja la llenura del Espíritu Santo como don de Dios. Pero nosotros sabemos que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios acá en Efesios 1:13. Dice la Escritura que ese depósito está en nuestro corazón en Gálatas 4:6. Pero es diferente la llenura del Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí en Efesios 5:8. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa palabra llenos, pleró, repleto, atestado, completo. Pero la forma del griego pleró, la forma que está escrita en los originales, en los papiros, quiere decir estén siendo llenados a plenitud o hasta el borde. Entonces el apóstol Pablo lo que nos está dando aquí es un mandato, no es opcional. Por un lado, tenemos que, como dice Santiago, tenemos que pedir sabiduría. Pero por el otro, nos toca a nosotros llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Entonces el mandato es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Tienes la diapositiva número 2, por favor? Ahora mira, después de este versículo 2, después de este versículo 18, de Efesios 4:18, 5:18 era. Después nos empieza a dar, fíjate bien, quiero que pongas atención, porque después de ese versículo 18 nos empieza a dar los efectos de las personas que están siendo llenadas correctamente del Espíritu Santo de Dios. Y quiero que pongas atención, ¿por qué? Porque el efecto de estar lleno del Espíritu Santo de Dios no es sacar demonios. Los efectos de que tú estés lleno del Espíritu Santo de Dios o que estés siendo llenado no quiere decir hacer milagros. El efecto no es que tú prediques y se conviertan 500 o 300 personas. No, mi hermano, no. Por eso es necesario que tengamos un corazón entendido y que pidamos sabiduría. ¿Cuáles son los efectos de que cualquiera de nosotros esté llenando correctamente del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuáles son los efectos en la vida de las personas que vienen aquí a sentarse? Son estos. Mira versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre. ¿Te acuerdas que aquí Santiago nos dice sanos en todas nuestras partes, perfectos en todas nuestras partes? Lo que hablamos, lo que hacemos y lo que pensamos. Aquí en Efesios, el apóstol Pablo dice que los efectos de estar lleno del Espíritu Santo, ya vimos que estar lleno del Espíritu Santo es lo mismo que tener sabiduría. Tú pudieras pensar que estar lleno del Espíritu Santo es para interpretar lenguas, ver un enfermo, orar por él y que sane luego. Parar la lluvia, decir, viene un tormentón, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que no llueva, y que luego se abran las nubes y que digan, mira Elías, mira Elías. Los efectos, mi hermano, no son esos.
Los efectos. Si tú eres un conocedor del Hijo de Dios, ¿sabes quién es la primera que debe de notarlos? Tu esposa, tu padre, tu madre, tus hijos, tus vecinos. Corazón entendido, mi hermano. Mira, el efecto, ¿cuál es? ¿Cuáles son los efectos de que tú tengas sabiduría? De que tú seas lleno del Espíritu Santo. Aquí está, mira. Empiezas a hablar entre nosotros con chistes, chascarrillos, bromas, chistes en doble sentido, mentiras blancas. Eso es. No, mira. Aquí están los efectos de estar siendo llenado correctamente del Espíritu Santo de Dios. Tus palabras son diferentes. Cuando la casada, ¿cuántas casadas tenemos aquí? Ay, pues medias aguadas los amenes, pero pues ahí se va. Versículo 22. Cuando la casada tiene sabiduría, cuando la casada se está llenando correctamente del Espíritu Santo de Dios, mira, estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como a quién? Como al Señor. Ahora, no me vayas a salir como una hermana que decía, a ver, pero ahí dice que esté con mi jeta. No. Que estés sujeta, no con tu jeta. No. Ahí está, mira. Las casadas estén no con sujeta, no, sujetas en obediencia. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Yo he visto la mayoría de los matrimonios, la gran mayoría de los matrimonios tienen problemas. Yo te estoy hablando de los matrimonios cristianos. La gran mayoría tienen problemas porque leen la Escritura, pero no quieren obedecer. Oyen el consejo, pero dicen, sí, eso dice Dios, pero yo digo, ¿tú dices? Cuando dice la Escritura, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Tapeinó en el griego. ¿Sabes qué dice? A ras de piso. Dios habla y tú te callas y obedeces. Eso dice la Escritura. Cuando la casada tiene la sabiduría de Dios, no te quepa duda, está sujeta a su marido. Cuando la casada está llenando su corazón del corazón de Jesucristo, está en obediencia a su marido. La mayoría de las personas que están casadas, cristianas, dentro de las congregaciones, mi hermano, tienen muchos problemas. Y tienen muchos problemas porque escuchan el consejo, pero no lo siguen. El consejo, mi querido hermano, es para escucharlo y llevarlo a la práctica. Cuando en un matrimonio, en el mundo es normal, mi hermano, que se viva el matriarcado, es normal. Y que haya esa lucha de poder para ver quién manda en el hogar. Cuando nosotros vivimos bajo el consejo de Dios, es el hombre la guía. Es el hombre el que dirige. Yo, ¿sabes una cosa? Aquí te lo pueden decir mis hijos y mi esposa. Cuando hay algo así, pues de alguna manera importante, yo me siento con ellos, les platico, oigo su opinión, pero la decisión la tomo yo. ¿Por qué? Porque Dios me va a pedir cuentas a mí como padre de qué tipo de autoridad ejercí sobre mis hijos y sobre mi esposa. La esposa, mi querido hermano, es una ayuda idónea. Ella no está preparada ni fue diseñada por Dios para dirigir el hogar. No es así. Por eso aquí, mi hermano, te voy a hacer una pregunta. Ahí dice Chava 5:18. Pero que no, dice Efesios. ¿Quién es el autor? ¿El Espíritu Santo o yo? Pues es el Espíritu Santo.
Entonces nosotros, mi querido hermano, estamos para oír el consejo y seguirlo. La casada que tiene sabiduría de Dios o que se está llenando correctamente del Espíritu Santo de Dios está sujeta a su marido. ¿Cómo? Como al Señor. O sea, que yo me tengo que sujetar a este gordo, así como a Dios. Que yo me tengo que sujetar a este chaparro, así. Bueno, pues tú lo escogiste. Yo ni siquiera te lo presenté. Pues sí. Ahí está mi hermano. ¿Cómo? A Jesucristo. Y mira 23. Y nos da la razón. Y dice mi hermano Samuel, ¿sí es cierto? Pues sí, sí es cierto, mi hermano. Ahí está. Porque el marido, ¿cuántos maridos hay aquí? Esos sí se oyeron fuertes. Mira. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. Fíjate bien. Esta es una congregación del Hijo de Dios. ¿Te puedes imaginar? Cristo pagó con su sangre preciosa la vida espiritual, el espíritu, el alma de cada uno de ustedes. ¿Te puedes imaginar que yo haga lo que quiera? Lo que yo quiera. No. Todo, mi hermano, tiene que pasar por oración. Todo lo que Dios va mostrando es lo que yo voy haciendo. No puedo hacer lo que yo quiera. No puedo tomar decisiones yo porque la iglesia no es mía. A mí Dios me dio trabajo. Dios me pone a predicar. Él se ocupa de mis necesidades mientras yo me ocupo de la salvación y de darles el buen consejo a ustedes. Mira, nos explica por qué la casada tiene que estar sujeta en obediencia a su marido como al Señor, como a Jesucristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Me pone la diapositiva número 3? Mira, diapositiva número 3. Maridos, ahora bien, a la casada le dice, sujétate a tu marido. Al marido no le dice, pues ahora sujétala con el cinturón, recórtale la lana, échale la ley del hielo. No, mi hermano. A ella le dice, obedece al marido con la sabiduría de Dios, lleno del Espíritu Santo. Mira, amad a vuestras mujeres. Amad. Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Y ya hay una lista muy larga de lo que es amar a una persona. Y la primera característica del amor es la paciencia. La segunda, serle útil. Y es una lista muy larga, mi hermano. Mira, el marido con la sabiduría de Dios, que se está llenando correctamente del Espíritu Santo de Dios, ama a su mujer. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mira versículo 28 ahí mismo. Así también los maridos, otra vez, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Aquí los maridos, cuando mi hermano Samuel se ha lastimado su cuerpecito, que diga, no, ahora amanecí con ganas de darme de cachetadas, de pegarme en la pared, de agarrar unas agujas y aquí, enterrármelas. Nunca, ¿verdad? Pues eso es lo que dice aquí, mira. Eso es lo que dice aquí, mira. Los maridos debemos, sí, yo también. Debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mira versículo 29.
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y mira versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y otra vez, y la mujer respete, otra vez, bajo sujeción. Esto es importante, sí, mi hermano. Si nosotros queremos la bendición de Dios, no te quepa duda, tenemos que oír el consejo y tienes que ponerlo a la práctica. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros. Muchas bendiciones, claro que sí. Diapositiva número 4, por favor. Entonces mira, tú estás viendo, de acuerdo a la Escritura, que tener sabiduría es lo mismo que estar lleno del Espíritu Santo. Y aquí nos está dando los efectos. Si te fijas que los efectos no es, hacer hartos milagros, hablar lenguas, no. El marido que ame correctamente, a la manera de Dios, a su esposa. Que la esposa, esa que obedezca. Ahora te voy a decir una cosa. Para que la mujer esté sometida a su marido, el marido tiene que estar sometido a Jesucristo. Porque imagínate que el marido le diga a la esposa, pues sujétate, y que la esposa voltee y le diga, pues lo mismo te digo. Mi hermano, cuando vemos los detalles especiales en el griego, eso de que la mujer esté sometida es a través de la felicidad. O sea, tiene que estar en sujeción, pero bien contenta. No es una sujeción a regañadientes. No es una sujeción a fuerzas. No. Es una sujeción llena de gozo. Es decir, que si la mujercita anda con cara de limón, voltea a ver a tu mujer, no sea que sea una de ellas. Y si tiene cara de limón, es tu culpa. Es tu culpa. De nadie más. No vayas a decir, así salió con el viejito gritón. No, esta es tu culpa. No es mía. Mi hermano, mi hermana, nosotros los hombres tenemos una responsabilidad tan grande delante de Dios. ¿Me ayudas con el piano, Jo, por favor? Ahora mira, los hijos, los jóvenes. Los jóvenes. ¿Cómo son los jóvenes que tienen la sabiduría de Dios? ¿Cómo son los jóvenes que están llenando correctamente su corazón del Espíritu Santo de Dios? Aquí están, mira. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Si tú como hijo no obedeces a papá y a mamá, mira versículo 3, mira, no te va a ir bien y no vas a ser de larga vida sobre la tierra. Tú como hijo tienes que obedecer a tu padre y a tu madre, aunque a veces no entiendas las cosas. ¿Por qué? Porque es el gobierno. El que Él tiene en el cielo es el gobierno que Él te puso en la tierra. Cuando tú te sales del consejo de mamá, cuando tú te sales del consejo de papá, no te quepa duda, te va a ir mal. ¿Cómo ves los efectos de las personas que se están llenando correctamente del Espíritu de Dios? Mira. Ahora los padres, en el 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, no los hagas enojar, sino criadlos en disciplina y advertencia de la palabra.
Mi hermano, esto es muy importante, porque a veces pensamos que nos tenemos que llenar del Espíritu Santo de Dios para hacer cosas maravillosas, extraordinarias. Y hay una parte de razón, pero no hay nada más maravilloso para un esposo que amar correctamente a su mujer. Y no hay nada más maravilloso para una esposa que obedecer a su marido. Y tú estás viendo que no hay nada más maravilloso que el hijo obedezca a su padre y a su madre. Estos son los efectos de la sabiduría de Dios. Por eso cuando dice Santiago, tú no estás lleno de gozo, menos si te está yendo mal, menos. Y si no estás lleno de gozo, pues te falta sabiduría. Ahora, tú estás viendo que la sabiduría va totalmente de la mano con la llenura del Espíritu Santo. Tú lo estás viendo. Y la llenura del Espíritu Santo se refleja, pero aquí en lo cortito. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? El amor se tiene que practicar aquí en el templo, en la congregación cristiana. Pero primero tienes que practicarlo en tu casa. Porque ¿de qué sirve que aquí vengas y trates de llevarte bien con todos si en casa estás grito y grito? Si en casa estás pleito y pleito, ¿de qué sirve? Por eso el Espíritu Santo te dice: sé lleno del Espíritu Santo, pero no para que te lleves bien con los hermanos del templo, no, para que ames a tu esposa. Hijos, pues para que obedezcas a tu papá y a tu mamá. Si te fijas cómo es sencillo el consejo de Dios, no es tan complicado. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y advertencia del Señor. Mira versículo 5 en el capítulo 6. Siervos, empleados, trabajadores. El empleado, el trabajador que se está llenando correctamente del Espíritu Santo de Dios, obedece a sus patrones con temor y temblor. ¿Cómo? ¿O qué tanto? Pues así como si estuvieras obedeciendo a Cristo, sirviendo de buena voluntad como a Jesucristo y no como a tus patrones. Mira versículo 9. Y ustedes, amos, patrones, dice, pues hagan lo mismo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ahora, aquí en Efesios 5:18 nos dice que seamos llenos. Pero podemos terminar el libro de Efesios y no nos aclara el apóstol Pablo cómo ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso ya lo sabemos y lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Puedes ir a Colosenses 3:16, por favor? Ahora mira, aquí en Efesios 3:16 solamente vamos a leer la primera parte. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y si seguimos leyendo, podemos ver que los pasajes son casi idénticos.
Los efectos mencionados de ser lleno del Espíritu Santo y que la palabra de Cristo habite en nosotros son los mismos efectos. Es decir, que si las causas son las mismas, entonces lo que lo está provocando pues tiene relación. Ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa sino estar diariamente en la lectura de la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, en vosotros, y que seamos llenos del Espíritu Santo es exactamente lo mismo. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, estamos tomando pastillas y cápsulas de Jesucristo. Estamos llenando nuestro corazón con el corazón de Jesucristo. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Hace poco hablamos del apóstol Juan, hermano de Jacobo. ¿Te acuerdas que él fue uno de los que disputaban con los discípulos y decían: ¿quién es el más importante de nosotros? ¿Te acuerdas que ellos llegaron con su mamá a decirle a Jesús: Señor, cuando estés allá en tu reino, pues que mi hermano esté a tu derecha y pues yo a tu izquierda? ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando no recibieron a Jesucristo en Samaria? Y ellos dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que baje fuego del cielo y los achicharre? O sea, ni siquiera le dijeron a Jesús: Señor, pues ora tú a tu Padre. No, ellos dijeron: si quieres oramos. ¿Sí te acuerdas? ¿Y qué sucedió una vez que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios? Juan es el que escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, que dice: hijitos míos, hijos amados. ¿Te acuerdas? Esa es la diferencia, mi hermano, entre una persona que no está llena del Espíritu Santo de Dios y una persona que sí está llena de la sabiduría de Dios. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Pedro? ¿Te acuerdas cuando Pedro, allí en Mateo 14, que estaba en la barca y Jesús llega caminando sobre el agua y le dice: Señor, si eres tú, pues manda que yo camine aquí sobre el agua? Le dice Jesús: pues a ver, pues ven. Dice la Escritura que él ya caminaba sobre el agua, pero en eso dice la Escritura que volteó al ver el fuerte viento y las olas y el sonido, y se empezó a hundir. Ese Pedro es el mismo cuando les dice Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice: ah, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús les dice: pues es que tengo que ir a Jerusalén y los escribas y fariseos pues me van a lastimar, ese mismo Pedro que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, le dijo: no permitas que te suceda eso. La misma persona que fue usada por Dios, en 10 minutos fue usada por Satanás. ¿Cuántas personas, mi hermano, están el domingo levantando las manos al cielo, llorando en alabanza, y el mismo domingo en la tarde están siendo usados por Satanás? De Pedro, mi querido hermano, no te quepa duda que él estaba presente cuando decían: ¿quién es el más importante? No te quepa duda, porque Pedro era muy metiche. Acá en Mateo 17, ¿te acuerdas del monte de la transfiguración? Estaba Jesús. Llegó. ¿Quién llegó? Moisés y Elías. Y Pedro ve y dice: Señor,
¿Quieres que haga 3 chozas? Fíjate bien la falta de discernimiento de Pedro. ¿Quieres que haga 3 chozas? Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Mi hermano, tenemos que pensar qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida espiritual. Porque acá en Mateo 19, ¿te acuerdas cuando Pedro le dice a Jesús: Señor, pues nosotros dejamos casa, dejamos mujeres, dejamos todo, y pues ¿qué vamos a recibir? O sea, ya cómo nos va a tocar. Mi hermano, Pedro es el primer ejemplo de una persona imprudente, de una persona que no veía absolutamente nada más de lo que veían sus ojos. Pedro es el mejor ejemplo de soncera. Bueno, ¿te acuerdas cuando acá en el Evangelio de Juan le dice Jesús a Juan, hay una conversación, y le dice a Juan: pues espera ahí, tú espérate ahí? Y le dice Pedro: pero pues ¿cómo que te va a esperar? Y voltea a Jesús y le dice: ¿a ti qué te importa, Pedro? No seas metiche. ¿Te acuerdas? Cuando Jesús dice: pues ya vienen por mí, están en la última cena, y le dice Pedro: yo me muero junto contigo. Y luego le están pegando a Jesús, y 3 veces le dicen a Pedro: tú eres de ellos. No, yo no soy. No, sí eres, hasta hablas igual que ellos. No soy. No, sí eres, hasta vistes como ellos. Te juro que yo no soy. ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué pasa, mi hermano? ¿Puedes ir a Hechos 2:38? La diferencia de Pedro, del Pedro común y del Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios. Mira, Pedro les dijo, es la primera predicación de Pedro: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice la Escritura que ese día se añadieron como 3,000 personas. Vea Hechos 3:1. Miren lo que dice aquí. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, a la de la oración. Y dice que había un hombre cojo de nacimiento. Y Pedro y Juan hacen el primer milagro de sanidad en el libro de Hechos. Dice la Escritura, mi querido hermano, que en Hechos 4, las personas que habían crucificado a Jesucristo, Él tuvo el valor de predicarles. Y cuando le dijeron: ya no prediques en el nombre de Jesús, les dice ellos: es necesario obedecer primero a Dios que a ustedes, con riesgo de que ahí mismo le volaran la cabeza. Acá en Hechos 5, Ananías y Zafira, cuando no estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, quería hacer lechosas a Moisés y a Elías. Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo de Dios, ¿y qué pasó? Cayeron muertos al instante. Cuando no estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, no tenía discernimiento. Lleno del Espíritu Santo, Pedro era otro. Vea Hechos 5:15, por favor. Mira el Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios, tanto que sacaban los enfermos a las calles
y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Vea Hechos 2:4. Esa es la diferencia que puede hacer, mi querido hermano, el que tú seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia. Pedro, al igual que todos los que estamos aquí, era un hombre común, totalmente. Pero tú estás viendo la diferencia del Pedro común a la diferencia del Pedro lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en Pedro? Esto, mira. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ser lleno del Espíritu es dejar que la presencia de Cristo domine nuestra vida. Es empezar a ver todo con los ojos de Dios. Estar lleno del Espíritu Santo. La esposa está en obediencia. El esposo lleno del Espíritu Santo ama a su esposa. El empleado lleno del Espíritu Santo sirve a sus patrones como si estuviera sirviendo a Cristo. El hijo lleno del Espíritu Santo obedece a su padre y a su madre. El patrón lleno del Espíritu Santo trata como si fuera superior su empleado. Filipenses 2:3. Mis queridos hermanos, el cristiano lleno del Espíritu Santo da gracias en la prueba y la aflicción. Por eso dice Santiago 1:5. Ve ahí la última cita. Por eso dice Santiago 1:5. Si nosotros no somos los que damos gracias en la prueba y la aflicción, es por esto, mi hermano, porque nos falta sabiduría. Y si nos falta sabiduría, dice la Escritura, pídela a Dios. Pero como estamos viendo, por un lado tenemos que pedir por sabiduría para que Dios nos la dé, pero por otro lado tenemos que estar consumiendo la palabra de Dios para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual